La organización allá, mi pastor el reverendo Abraham Martínez es el obispo internacional de esta organización y nosotros pues trabajamos con los jóvenes a nivel nacional. Actualmente tengo la responsabilidad de ser el presidente nacional e internacional de la Asociación de Jóvenes de Iglesias Misioneras Asamblea Cristiana y bueno, pues estamos tratando de servir donde el Señor nos ha colocado y tratando de hacerlo bien porque es para Él. Decirles que ando con unos ejemplares de este libro que el Señor me permitió escribir y es un libro de liderazgo, un libro que nos invita a hacer las cosas bien para el Señor. 12 principios básicos para un liderazgo efectivo. Es básicamente una serie de consejos para aquellos que quieren hacer bien este trabajo en el Señor, porque el liderazgo no es una tarea fácil. Necesitamos orientación sobre eso y ahí están entonces estos 12 principios, que es lo que el Señor nos ha permitido recopilar trabajando con los jóvenes y también lo que hemos leído y nos hemos preparado para esto. Así que 12 principios básicos para un liderazgo efectivo. Andamos con unos cuantos ejemplares. Entiendo que puede serle de ayuda, de bendición. El que entienda que puede serle de ayuda y de bendición igual puede ir donde mi esposa y adquirir uno. Entiendo que 10, ¿verdad, pastor? Está bien, así que usted le da 10 y ella le da un libro de él. Pero qué decirle, el libro, no voy a venir aquí pero decirle que bueno, de hecho lo estamos utilizando recién para un diplomado que estamos impartiendo de liderazgo, ya lo hemos utilizado, sé que yo creo que puede serle útil. Ahora vamos a la palabra del Señor, vamos a la palabra de Dios. Gloria a Jesús. En el Salmo 137. He pedido al Señor que me ayude a predicarles este mensaje y deseo que sea un tiempo de bendición para todos. Salmos 137. Gloria al Señor. Aleluya. Me avisan por favor cuando lo tengan. Salmo 137. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían cánticos. Los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. A lo que ellos respondían: ¿cómo cantaremos un cántico de Jehová en tierra de extraños? Verso 5. Si me olvido de ti, Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acuerdo, si no te enaltezco a ti, Jerusalén, como preferente asunto de mi alegría. Quiero que me permitan leer nuevamente el verso 6. Dios dice, 5. Si me olvido de ti, Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acuerdo, si no te enaltezco a ti, Jerusalén, como preferente asunto de mi alegría. Padre, gracias por este tiempo que en la eternidad tú habías preparado para este espacio. Señor amado, es imposible tener éxito en esto si no es con la dirección de tu Espíritu Santo. Así que como hemos orado, te pido que este sea un tiempo, Señor, de provecho y de bendición para toda la iglesia. Decimos amén. 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 Gloria al nombre del Señor. Yo quiero, mis amados hermanos, predicarles el mensaje de la palabra del Señor con el título Cuando Dios parece estar ausente. Repito el título con el que les quiero predicar: Cuando Dios parece estar ausente. Y esto, que es un título peculiar, lo quiero usar como punto de referencia porque todos en nuestras vidas de alguna manera hemos pasado momentos tan difíciles, momentos de tanta adversidad, momentos de tanta frustración, que hemos sentido
como si Dios se hubiese apartado de nuestras vidas. A veces uno está pasando un momento tan atroz, un momento de tanto desafío, que uno, insisto, siente como si Dios se hubiera olvidado de uno. Hay un escritor muy famoso que tituló su obra El coronel no tiene quien le escriba. Y yo asimilo, hago una analogía, una comparación de esto con la vida del creyente en esta etapa, porque llegan momentos donde uno siente que Dios se ha olvidado literalmente de uno. Llegan momentos donde uno siente que Dios se olvidó. Entonces el predicador viene y le habla al que está a su lado, le habla al que está a la derecha, le habla al que está a la izquierda, pero usted siente que a usted no le dice nada. Usted literalmente le cuesta concebir la comunión, le cuesta orar, le cuesta estar en contacto con Dios, le cuesta establecer ese vínculo, y otras veces es totalmente opuesto, porque hay veces en nuestra etapa de creyentes en la que nosotros no hacemos tanto esfuerzo espiritual y sentimos que Dios está con nosotros y que Dios nos responde rápido, que Dios nos escucha, que Dios interviene pronto y aparece a nuestro auxilio, pero hay otras ocasiones en las que sucede, insisto, todo lo contrario. Ocasiones en las que Dios no aparece por ningún lado, no aparece por ningún medio, y nosotros entonces empezamos a preguntarnos: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me has dejado? Y el Señor, de entrada quiero decirle que permite que nosotros tengamos esos tiempos de aparentes ausencia de Dios para que nuestra fe crezca, para que nosotros aprendamos a confiar y a depender de Dios, aun cuando no le estamos viendo o aun cuando no le sentimos. El problema de muchos de nosotros es que somos de mucho sentir, y entonces mientras sentimos que Dios está ahí, estamos contentos, animados, pero cuando no sentimos, entonces creemos que Él no está. Y yo quiero que alguien reciba esta palabra y entienda que aun cuando tú no veas a Dios, Dios está obrando a tu favor. Aun cuando tú no sientas a Dios, Él está pendiente de tu vida, de los tuyos, de las promesas que te ha hecho. Gloria a Dios. Porque no es un asunto de sentir. Cuando nosotros vamos, busque cualquier personaje de la Biblia. Permítame tomar a Abraham. Dios le dice: sal de tu tierra, de tu parentela, que te voy a bendecir. Dios casi siempre hace esto: aparece, nos marca, nos bendice y desaparece. Y ahí nosotros entonces tenemos que fomentar convicción. O sea, cuando Él desaparece, nosotros tenemos que servir a Dios por convicción, porque creemos en lo que Él nos ha dicho, aun cuando no le estemos viendo. Porque creemos en lo que Él nos ha dicho, aun cuando las circunstancias sean contrarias. Porque creemos en lo que Él ha dicho, aun cuando el colectivo diga lo contrario. Esa fe de nosotros crece en medio de esas aparentes ausencias de Dios. Gloria a Jesús. Aquí donde nosotros hemos leído, a mí me encanta este salmo porque habla del contexto histórico en el que se encontraban los judíos deportados a Babilonia. Después de la nación de Israel tener éxito como nación y elegir, pedir ser una nación como todas las demás, quisieron tener un rey. Dios de hecho le advirtió las consecuencias que iban a tener esa elección que ellos habían hecho, y dura aproximadamente como 120 años siendo gobernada por reyes. Sin embargo, como fruto de la desobediencia, la nación se divide en dos. Y por un lado entonces queda Israel, por otro lado queda Judá. Y ahí se segmenta, se divide el pueblo del Señor. 10 tribus a un lado, 2 tribus, entonces otra nación a otro lado. Y los primeros en llevarse cautivos fueron los israelitas. El rey de Asiria en el año 627, si no recuerdo mal, aunque eso no es relevante, toma a los de Israel, y de ahí de hecho es que llegan los samaritanos, porque se hace una mezcla, se lleva del pueblo y trae otras personas a habitar la tierra, y se hace una mezcla, pero eso no es relevante. Lo relevante es que la nación de Judá sí permaneció
por lo menos 100 y pico de años más. Sin embargo, también se corrompieron. Entonces, como consecuencia de esa corrupción, Dios profetizó por medio del profeta Jeremías que ellos iban a ir a un cautiverio por 70 años. Entonces, aproximadamente en el año 600, antes de nuestro Señor Jesucristo, el final de los 500, el rey Nabucodonosor sitia la ciudad y se lleva la ciudad, pero no solamente la sitia y se lleva a sus príncipes, sino que en un lapso de 11 años pone un cerco, y luego entonces por algunos acontecimientos políticos y sociales que pasaron en la ciudad, quema la ciudad, destruye los muros y quema nada más y nada menos que el templo, y del templo se llevan los utensilios que habían dedicado a Dios. Entonces es importante nosotros ubicarnos en este contexto histórico, porque la gente que nosotros estamos viendo lamentarse en este salmo es gente que está deportada en una tierra extraña, es gente que está deportada y está siendo subyugado en una tierra que no es la tierra de ellos. Es una gente que está lejos del templo de ese gran Dios al que habían servido. Es una gente que está desmoralizada porque su pueblo había sido conquistado, sus muros habían sido destruidos, e insisto, el templo que representaba majestad y gloria para ellos ya no estaba. Así que, ¿cuál era la condición moral y espiritual de esta gente? Estaban cabizbajos, estaban tristes, estaban desolados, y ellos dicen aquí más o menos cómo se sentían. Ellos dicen que se sentaban junto a los ríos de Babilonia a llorar, acordándose de Sión, acordándose de lo que Dios había hecho, acordándose de la gloria de Dios en su tierra, acordándose de las maravillas de Dios, acordándose de todo lo que Dios había hecho. Insisto, ellos estaban llorando con añoranza por lo que Dios había hecho. Y yo digo que muchas veces nosotros, los creyentes, en este tiempo de aparente ausencia de Dios, nos sentimos como en un exilio espiritual, en el que empezamos a añorar y por el que lloramos, acordándonos de las cosas que Dios nos ha prometido. Nos ponemos a llorar acordándonos de las cosas que Dios ha dicho a favor de nosotros. Nos ponemos a llorar acordándonos de las cosas que en un momento Dios hizo a través de nosotros. Pero entonces, en ese momento de invierno espiritual, en ese momento de crisis espiritual, sentimos como que ya Dios se ha olvidado de nosotros, y entonces nos desahogamos con llorar. Ellos dicen también que colgaron sus arpas, esos instrumentos que utilizaban para cantar, para alabar, para bendecir a Dios. Estaban con una moral espiritual tan baja que dijeron: ya no podemos seguir cantando, ya no podemos seguir tocando, ya no tenemos razones para seguir en este canto. Y de hecho, ellos dicen que la gente que lo tenía oprimido le decían: pero cántenos alguna canción de esas que ustedes cantan, entónennos alguno de esos himnos de gloria, de esos signos de gracia, de esos signos. Y ellos decían: es que estamos tan dolidos, nos sentimos tan olvidados, estamos siendo tan procesados que ni siquiera podemos cantar en esta tierra de extraños. Sentimos como que Dios se ha olvidado de nosotros, sentimos como que Dios nos olvidó, nos trajo a esta tierra y nos olvidó. Pero lo que ellos habían olvidado era que este tiempo había sido un tiempo profético que Dios había determinado. Dios había dicho que ellos iban a estar en cautiverio por 70 años. Así que pasó el año 10 y Dios no obró a su favor. Pasó el año 20 y Dios no apareció a su favor. Así llegaron al 50, llegaron al 60, llegaron al 69. Pero cuando nosotros vemos que llegó al año 70, lo que dice la palabra del Señor, cuando nosotros leemos, es que Dios despertó el corazón de Ciro, despertó el espíritu de Ciro para dar cumplimiento a lo que él había prometido, porque esos
tiempos de opresión, son tiempos que Dios ha fijado, son tiempos que Dios ha definido. No son eternos en nuestra vida, sino que son etapas que Dios ha permitido para que nosotros aprendamos a confiar en Él. Diga amén. Amén. Dios hizo despertar el espíritu de Ciro para que se cumpliera lo que él había dicho que tenía que pasar en 70 años. Y yo quiero decirle, iglesia, que cuando llega el tiempo del cumplimiento de lo que Dios ha determinado hacer en tu vida, Dios despierta el espíritu de quien tenga que despertar, del que menos usted espera, del que menos usted cree. Los profetas a lo mejor y los que estudiaban estaban ansiosos esperando a ver a través de quién Dios iba a actuar y a traer la liberación. Y ellos decían, a lo mejor Dios nos va a levantar de entre nosotros un Mesías, a lo mejor Dios obrará de forma milagrosa entre nosotros. Pero lo que ellos no sabían era que a través de un emperador que no conocía a Dios, que no servía a Dios, era la persona que Dios iba a utilizar para traer cumplimiento a lo que Él había determinado que iba a hacer. Iglesia, lo que te estoy diciendo es que cuando llega el tiempo del cumplimiento de lo que Dios te ha prometido, Él va a hacer que arda en el corazón de la gente que tú menos esperas, lo que menos tú estás pensando, lo que menos tú estás esperando. Esa es la gente que Dios va a utilizar para bendecir tu vida. Gloria a Dios. Porque así es nuestro Dios. Así es el Dios al que servimos. Un Dios que rompe todas las barreras de la lógica, que rompe todo lo que nosotros estábamos esperando. Entonces me encanta lo que Dios le responde a esa tristeza que ellos tenían, a ese lloro que ellos tenían, a esa desolación que ellos tenían. Dios les recuerda una promesa que había hecho para con ellos, y es la promesa que tú tienes a la que tienes que aferrarte en esos momentos de dificultad, en esos momentos de aparente ausencia, cuando tú no sientas nada, cuando nadie te llama, cuando nadie te busca, cuando nadie pregunta por ti, cuando tú sientes que todo el mundo te ha olvidado. Quiero decirte que hay uno que no se va a olvidar de ti jamás, y ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el que acomodó el cosmos en su lugar y dice: si yo me olvido de ti, pierdo mi razón de ser. Escuche, Dios le dice: Gloria a Dios. si yo me olvido de ti, pierda mi diestra su destreza. Alguien tiene que escuchar y entender lo que Dios le está diciendo. Alguien que piensa que a lo mejor Dios se ha olvidado de lo que te prometió. A lo mejor piensa que Dios se ha olvidado de tu vida. A lo mejor piensa que Dios se ha olvidado de tu familia. A lo mejor piensa que Dios se ha olvidado de tu ministerio. Yo vengo a recordarte que Él no es hijo de hombre para mentir. Él no miente, Él es fiel. Y lo que dijo el apóstol es que Dios no puede negarse a sí mismo. La fidelidad de Dios es una característica intrínseca de Él. Él es fiel. Está en su naturaleza hacerlo. Y yo sé que nosotros pasamos por esos tiempos en el que el Señor de repente, insisto, viene, nos bendice, nos da una palabra, nos da una profecía, nos marca, y el Señor como que se desaparece. Y nosotros decimos: ¿será de Dios o no será de Dios? ¿Será cierto o no será cierto? ¿Y si fue que me emocioné? ¿Y si fue que me confundió? Yo les decía que hace alrededor de 10, 11 años yo estaba en un servicio allá en República Dominicana con unos jóvenes. Estábamos visitando una iglesia y un hermano, le dieron a un hermano para que empiece a cantar el devocional, los primeros cánticos. Pero el hermano nunca cantó, sino que empezó a predicar, empezó a ministrar en pleno devocional. Yo me senté a mirarlo cantar, él no cantaba, y yo decía por dentro de mí:
pero ¿cuándo que va a empezar a cantar? Porque te dimos para que cantes, no para que prediques. Y él iba por toda la iglesia ministrando y bendiciendo a la gente. Y yo estaba sentado, pero muy quitado de bulla. Y él se acercó y me dijo, yo no sé a qué tú te dedicas, pero Norteamérica huele tu perfume. Y yo, como todo, como es normal, me reí. No creí lo que él me estaba diciendo. Yo dije, este me confundió. A lo mejor me vio con una camisa fina, pensó que yo era predicador, pensó que yo era algún cantor, pero no. Yo no era cantor, no era predicador, no era nada. Entonces todos los que andaban conmigo también se rieron, nos reímos, salimos del servicio y ese fue el tema después del culto. ¿Cómo que voy para ir a buscar qué? ¿Qué va a oler perfume en Norteamérica si yo era un perfecto desconocido? Sin embargo, cuando Dios nos da una palabra, Dios lo está viendo, nos está viendo en el futuro. A lo mejor en el presente tú ves que es imposible. A lo mejor en el estado en el que estás tú sientes que no, pero es que esto no puede pasar y fue lo que yo pensé. Pero Dios estaba viendo 10 años más adelante y a partir de ese momento el Señor fue abriendo puertas, poniendo gracia. Y lo primero que Dios me permitió fue ir a Ecuador, después me permitió volver a Ecuador y ahora entonces me permitió estar aquí porque Dios es fiel. Y cuando Él nos promete algo, no importa que nosotros dudamos, a veces dudamos, creemos que es imposible, pero por encima de tu duda está la fidelidad de Dios. Por encima de tu incertidumbre está la fidelidad de Dios. Gloria a Él es Dios. fiel. Cuando llega el tiempo, Él hace lo que tiene que hacer a nuestro favor y todo se alinea con la voluntad de Dios. Y Dios dice, si yo me olvido de ti, pierda mi diestra su destreza. Si yo me olvido de ti, yo tengo que dejar de ser Dios. Tengo que perder mi condición de fiel para olvidarme de ti. Así que Dios le dice y le repite a alguien, no me he olvidado de ti, no me he olvidado de tu vida, no me he olvidado lo que te prometí, no he olvidado los propósitos que tengo contigo. Aunque todo alrededor parezca contrario, yo estoy pendiente a lo que te he dicho, estoy pendiente a lo que te he prometido. Aunque las circunstancias parezcan contrarias, yo no me he olvidado porque yo no dependo de circunstancias. Amén. Nuestro Dios no depende de circunstancias. Por eso dice, mi lengua se pega a mi paladar si yo no me acuerdo de ti, si yo no me acuerdo de lo que te he dicho, si yo no me acuerdo de lo que te he prometido. Y agrega, si no te enaltezco. A lo mejor el momento por el que estás pasando es un momento de esos, de desafíos espirituales, momento de crisis espirituales. Nosotros ignoramos que como creyentes van a llegar esos inviernos espirituales. Y es que esto no se trata siempre de estar de gloria en gloria. A veces uno quisiera que fuera así, de gloria en gloria en gloria. Pero a veces hay momentos difíciles. A veces Dios no nos lleva de gloria en gloria, sino que nos lleva de fracaso, menos fracaso, a victoria. Nosotros ignoramos que entre el cumplimiento de una promesa o entre una promesa y el cumplimiento de esa promesa hay un largo tiempo de espera, hay un tiempo de dificultad, hay un tiempo de proceso, hay un tiempo de escasez, hay un tiempo de crisis, hay un tiempo donde uno se pone a llorar, hay un tiempo donde uno no quiere seguir usando el arpa, pero a alguien Dios viene a decirle, yo no me he olvidado de ti, por lo tanto, levántate y regocíjate, porque no me he olvidado de ti. Alégrate
alégrate porque no me he olvidado de ti. Y quiero decirle más a aquellos que por alguna razón han soltado el alpa, aquellos que por alguna razón han soltado el ministerio, aquellos que por alguna razón han soltado el compromiso que Dios le ha dado, que a lo mejor ha sido tanto el desafío y el ataque del enemigo que te han obligado a cerrar tu boca, a no alabar a Dios, a no bendecir al Señor. Yo vengo a decirte de parte de Dios: no sueltes tu arpa, no sueltes lo que el Señor te ha dado, no dejes de tocar, no dejes de cantar, aun cuando no veas a Dios, aun cuando no sientas a Dios. Mantente tocando, mantente alabando, mantente glorificando al Señor. Porque evidentemente es mucho más fácil alabar y bendecir a Dios cuando todo está bien, cuando todo nos está saliendo de maravilla, cuando estamos justamente en el tiempo del cumplimiento y estamos viendo todas las puertas abiertas y estamos viendo todo lo que Dios ha cumplido. Pero hay tiempos difíciles de puertas cerradas, hay tiempos difíciles de escasez, hay tiempos difíciles de aparente ausencias. Y a mí me gusta porque sobre esto el salmista dijo que él iba a bendecir a Dios en todo tiempo, porque insisto, es muy fácil nosotros alabar y bendecir a Dios cuando todo está bien. Es muy fácil entonar canciones de júbilo cuando todo está marchando correctamente. Y si me encanta es el contexto en el que David dice esto. Cuando nosotros analizamos el Salmo 34 y esta exclamación de David que dice: yo bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Uno pudiera pensar que a lo mejor David está cómodo en un palacio, en la mejor etapa de su vida. Uno pudiera pensar que a lo mejor ya era rey y tenía sirvientes por aquí y tenía sirvientes por allá y todos se lo traían. Pero la realidad es que cuando él dice esta declaración de alabanza, David estaba siendo perseguido por el rey Saúl para matarlo. David se refugia en una cueva con gente antisocial que estaban tristes y deprimidos igual que él. Sale de esa cueva y va hasta los filisteos, y el rey Aquís cuando lo ve dice: pero este es David, el que nos mató, el guerrero. Y ahí David, entonces usted sabe, tiene que hacerse el loco en este contexto de persecución, en este contexto de agonía, en este contexto de dificultad. Es cuando David dice: yo bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Mi alabanza no va a depender del momento, mi alabanza no va a depender de circunstancias. Y quiero decirle a gente que está pensando soltar el arpa: no cuelgues el arpa, no dejes de cantar, no dejes de alabar, no dejes de creer, porque Dios se va a manifestar a tu favor. Yes. Gloria a Dios. Aleluya. Si hay algo que Dios honra del creyente, es cuando el creyente puede mantener esa fe en medio de los momentos difíciles. Es cuando el creyente puede estar firme creyendo en lo que Dios le ha prometido, aun cuando las circunstancias digan todo lo contrario, aun cuando el sistema diga todo lo contrario. Dios siente orgullo de esa gente que mantienen su confianza y su fe en Él, aun en medio de las peores crisis o aun en medio de las peores escasez. A esa gente Dios le dice: yo honro a los que me honran y no me he olvidado de ti. Llega un momento de intervención divina. Llega un momento de intervención divina para la vida de aquellos que han permanecido creyendo fiel en Dios en medio de las situaciones difíciles.
Llega un momento de refrigerio, me dice Dios, para aquellos que han permanecido creyendo en Él por encima de las circunstancias, por encima de las dificultades, aquellos que se han repuesto y han puesto lo que Dios le ha dicho por encima de lo que pueda estar diciendo el sistema. Quiero decirte que es imposible que Dios se olvide de ti, así que sigue creyendo, sigue avanzando, sigue confiando y prepárate para recibir la respuesta del buen tiempo de Dios para ti. Gloria al Rey. Gloria al Rey. Tal y como Dios había determinado, a esta gente que estaba llorando, sin fuerza, desalentada, esta gente que pensaba que Dios se había olvidado de ellos, esta gente que estaba pasando este invierno espiritual tan difícil, que pensaron que ya no volverían a traer una primavera. Cuando se cumplieron los 70 años, esos 70 años del cautiverio, que nosotros no queremos pasar. Uno quisiera que las cosas fueran, Dios te habla hoy y mañana llega. Pero no es así, Dios. Dios no está desesperado. Y nosotros sí andamos deprisa. Pero Dios no está desesperado. Dios quiere enseñarnos a esperar en Él. El salmista dijo, mira, Dios ha cumplido todo lo que... Le estoy parafraseando evidentemente. Cuando llegó a una etapa en su vida donde había visto que Dios había cumplido todo lo que le había prometido, le preguntaron, ¿cuál fue el éxito de tu victoria? ¿Cuál es el éxito? ¿Qué consejo tú nos puedes dar a nosotros, los creyentes? Y él le dijo, ¿quieren un consejo que le va a durar toda la vida, que los va a bendecir? Esperen pacientemente. David, ¿cuál fue tu éxito para ser ese gran hombre de Dios? Esperar pacientemente. A nosotros no nos gusta esperar. Nosotros queremos que todo sea rápido, que todo sea express, que todo sea para ahora, para allá. Pero Dios, insisto, no está desesperado, sino que Él se toma su tiempo y en ese tiempo quiere que nosotros aprendamos a confiar en Él, aprendamos a descansar en Él, aprendamos a creer en Él cuando no le vemos, cuando no le sentimos, cuando las circunstancias dicen todo lo contrario. Entonces, cuando se cumplieron esos 70 años de espera, el Señor, insisto, repito, despertó el corazón de Ciro. Oiga, ¿para qué? Para que se cumpliera la palabra que Dios había dicho por medio del profeta. Y lo que yo les estoy diciendo de parte de Dios es que cuando llegue el tiempo del cumplimiento de lo que Dios ha determinado hacer, Él va a despertar el espíritu de quien tenga que despertarlo, porque si hay algo que se va a cumplir, es la palabra que Dios te ha dicho, es la palabra que Dios te ha empeñado, es la palabra con la que Dios te ha marcado. Por eso el autor dice en Hebreos que para que se cumpliera lo que Dios había prometido, Dios hizo despertar el corazón. Aleluya. Yes. Yo no sé el corazón de quién Dios va a despertar, pero te doy la palabra de Dios de que cuando pase ese tiempo de silencio, cuando pase ese tiempo de dificultad, lo que el Señor ha dicho de ti se cumplirá. Yes. Diga un aplauso al Señor. Amen. Lo que Dios ha dicho de tu familia se cumplirá. Lo que Dios ha dicho de tu ministerio Gloria se va a Dios. cumplir. Y yo siento en el Espíritu que no es para largo, que hay gente
a la que Dios está acelerando, como dicen, el cumplimiento de esa palabra. Que hay gente que ha permanecido fiel creyendo al Señor y está a punto de recibir aquello que Dios le ha prometido. Aleluya. Por favor, Gloria a quiero Dios. orar por ustedes. Bendito sea tu nombre. Padre, gracias por todas las promesas de mis hermanos. Gracias, Señor amado, porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Gracias porque así como tú me has bendecido y has cumplido en mi vida todo lo que has dicho, en ello, Señor amado, yo sé, oh gloria al Señor, yo sé que tú traes un tiempo de cumplimiento. Señor amado, esa gente que ha permanecido esperando en ti, esa gente, Señor amado, que no ha dejado de confiar, que no ha dejado de creer, yo oro para que sean bendecidos en ti. Yo oro para que seas, Señor, manifestándote en ellos. Señor, que tu gloria postrera les alcance. Oro por un tiempo, Señor amado, de cumplimiento de promesas. Promesas que estaban pendientes de cumplir. El Señor dice que están próximos a manifestarse. Por cuanto has permanecido ahí creyendo, el Señor viene para bendecirte. Pero oro también, Señor, por esos que están pasando momentos de crisis espirituales. Esos, Señor amado, que están pensando colgar el alba. Esos que están llorando, acordándose, Señor, de lo que tú hacías. Yo oro para que les fortalezca. Oro para que les animes. Oro para que sean bendecidos y afirmados sus pasos. Alabado sea tu nombre, Señor. Padre, yo bendigo tu propósito en esta iglesia, en el pastor, en los líderes. Y oro, Señor, para que tú la sigas utilizando como instrumento de bendición. Amén y amén. Aplauda al Señor.